día de hoy vamos a hablar de nuestra materia de navegación. Específicamente vamos a hablar de las cartas aeronáuticas. Entonces, previamente ya comentamos que vamos a tener los mapas, y los mapas son la representación parcial o total de una superficie terrestre. Vamos a tener diferentes tipos de proyecciones, Mercator y Lambert, dependiendo de la exactitud. Nosotros vamos a tomar una proyección Mercator cuando estamos cerca del ecuador, y cuando tenemos una proyección Lambert cuando queremos exactitud cerca de los polos. Entonces, a partir de los mapas nosotros vamos a proyectar el planeta Tierra, que al final de cuentas es una esfera, a una proyección plana. Entonces, el mapa va a ser una representación parcial o total, de la propia superficie terrestre. Entonces, pues vamos a continuar. Vamos a tener cartas aeronáuticas. Dentro de las cartas aeronáuticas, como nosotros ya nos hemos dado cuenta, vamos a tener, en este caso, las líneas de latitud, las líneas de longitud, donde vamos a tener 109 grados, 110 grados, 120 grados, 23 grados, 24 grados, líneas de latitud, longitud, donde vamos a poder posicionar una coordenada geográfica. Vamos a tener la representación de los aeropuertos, que es el dibujito de una pista, dependiendo de la cantidad de pistas. En este caso el aeropuerto, este es de la representación, si no me equivoco, del aeropuerto de La Paz y del aeropuerto de Los Cabos. Entonces aquí tenemos la pista de San José del Cabo, y también vamos a tener la representación de áreas restringidas, como esta franja asurada. Las áreas restringidas van a ser reconocidas como MMR 400, es un área restringida, y la numeración es 400. Estas áreas restringidas van a estar delimitadas por latitudes, por coordenadas especificadas directamente en el PIA. El PIA es el documento oficial de información aeronáutica, publicación de información aeronáutica en México. Normalmente los documentos de publicación de información aeronáutica latinoamericanos se llaman PIAs. Vamos a tener el PIA de México, el PIA de Guatemala, el PIA de Honduras. A partir de los PIAs nosotros vamos a obtener la información relevante aeronáutica de todo lo que es los aeropuertos, las zonas restringidas, los NOTAMs, en el propio PIA. Aquí tenemos un área restringida. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos un área restringida hacia Puebla, que siempre está activada porque se hacen pruebas militares. También vamos a encontrar en las cartas las variaciones magnéticas. Recordemos que nuestro planeta va a tener el norte magnético y el norte geográfico, y a lo largo de todo el planeta vamos a tener variaciones magnéticas. Los aviones, conforme naveguen, deben de hacer sus correcciones de variaciones magnéticas. Cada punto del planeta tiene una variación diferente, y ahí van a aparecer esas variaciones magnéticas. Vamos a tener líneas de latitud, vamos a tener indicación de radioayudas, como este circulito que es de un Bohr. Entonces, esta carta que estamos visualizando es una carta visual. ¿Por qué? Porque se alcanza a ver la orografía. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro sistema, conocido como el famoso Fly Radar, entonces nos vamos aquí a Fly Radar, no, Sky Vector más bien sería, Sky Vector. Ahí vamos a visualizar los tres tipos de cartas esenciales. Entonces, aquí le ponemos que no. Entonces, aquí le vamos a poner cartas de alta, cartas de baja y cartas de BFR. Entonces, cartas BFR es donde nos va a dibujar la orografía. Entonces, esta aplicación de Sky Vector nos dibuja la meteorología. Aquí yo se la voy a quitar tantito para ver la orografía. En este
caso vamos a ver la orografía, y previamente ya también habíamos platicado. En la orografía vamos a tener las radioayudas, por ejemplo, aquí el borde Otumba, el borde Santa Lucía, el borde Apan, el borde Tlaxcala, el borde Puebla, el aeropuerto de Puebla, las frecuencias del aeropuerto de Puebla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este circulito, es un área restringida, MMR 158. Aquí tenemos otra área restringida, MMP. Este sería un área prohibida, MMP. Es un área prohibida, MMP 159. Aquí entiendo que es por la, la, la orografía del terreno. Aquí tenemos una orografía de 15,000 pies. Entonces aquí se entiende que es el volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl, que estaría a 14,000 pies. Sería la orografía de los dos volcanes. Entonces esta sería una representación orográfica. Las líneas que alcanzamos a visualizar son las líneas de nivel, en este caso de nivel terrestre. Su techo del Popo sería más o menos a 15,000 pies, a un poquito arriba de 15,000 pies, y el Iztaccíhuatl aquí lo tendríamos como a 14,000 pies. Entonces este mapa es muy bueno. Por ejemplo, aquí también en la Ciudad de México nos marca una franja prohibida, una área donde no debemos de sobrevolar. Esta franja pues es el Zócalo de la Ciudad de México. Vemos el aeropuerto de la Ciudad de México, las dos pistas. Vemos el BOR, el símbolo del BOR, que es el circulito completo. Entonces también tenemos la variación magnética. ¿Dónde la tendríamos? No la alcanzo a ver la variación magnética. Tendríamos también este símbolo que sería la MEA, Minimum en Route Altitude. Entonces aquí entendemos que es la altitud mínima que deben de estar volando los aviones en esa franja, porque aquí tenemos una zona de montañas que está a 12,000 pies. Entonces aquí dice que mínimo deben de estar volando los aviones a 18,700 pies. Entonces es importante que ahí lo tengan en cuenta. Esta es una carta visual. Entonces nosotros aquí le ponemos en BFR y nos va a visualizar la carta visual. Tenemos la carta de baja. La carta de baja pues ya nos va a dibujar aerovías. Igual nos va a seguir representando por ejemplo zonas prohibidas. MMP es una franja prohibida ahí en Tlaxcala. Si nosotros vemos, aquí va una aerovía. Esta aerovía no dice, de cierta forma nosotros diríamos, ¿por qué hay una aerovía que pasa por una franja prohibida? Una franja prohibida significa que está prohibido pasar, valga la redundancia, pero en cierto horario. Entonces hay que ver los horarios de utilización para no poder pasar en esa franja que está. También aquí tenemos otra zona restringida. Entonces aquí sí es la zona restringida, va a un costado de las aerovías ya proyectadas. Lo más significante de las cartas de baja es que están representadas generalmente las aerovías con Víctor, Víctor 22, Víctor 19, Víctor 11, Víctor 34, Víctor 22, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos a las cartas de alta, aquí le ponemos en H, en las cartas de alta vamos a tener upper, que es la unión. La upper significa superior, superior tango 104, superior tango 105, unión Julieta 18, superior Julieta 18, son aerovías Julieta normalmente, o tango. Entonces vamos a tener este tipo de aerovías. También seguimos viendo áreas prohibidas, aeropuertos. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el símbolo del BOR del aeropuerto de Puebla, el símbolo del BOR de Puebla, y también vemos el aeropuerto de Puebla. Entonces vamos a tener aquí el aeropuerto de Cuernavaca y el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto Benito Juárez, que sería este. Entonces esta sería la carta de alta. Entonces básicamente vamos a tener diferentes tipos de cartas y vamos a tener muchas representaciones dentro de esas cartas. Vamos a tener estas cartas así como nosotros las estamos viendo en esta imagen.
Así se publicaban esas cartas se vendían, y en este caso las cartas aeronáuticas más utilizadas en aviación y en todo el mundo eran las cartas Jepsen. El proveedor Jepsen actualmente es la historia cuenta que fue un capitán que empezó a hacer dibujos y cartas como referencias. Entonces a partir de ahí se creó la empresa Jepsen, que se dedicó a hacer cartas. En la actualidad el PIA hace uso también de las cartas Jepsen. Hay un convenio entre Jepsen y el PIA, que el PIA es la Información Aeronáutica de la Agencia Federal de Aviación Civil en México. El PIA está actualizado por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicana. Recordemos, las cartas son mapas que van a proporcionar una descripción detallada de la topografía de un área. Si mal no recuerdo, también hay una función que te deja describir estas cartas. No me acuerdo muy bien, aquí sería creo capas, enlace. No recuerdo, pero también hay una función para que saques las cartas, las diferentes cartas Jepsen que se tienen. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí está, mira. En H, aquí vamos a visualizar diferentes tipos de cartas. Esta es la carta, nos dice que es la carta del Golfo, una carta que está en Nueva Orleans. Entonces te va a dar posibilidad de ver las cartas. Ya actualmente las cartas ya no se publican, ya no se venden. ¿Por qué? Porque ya se autorizó el uso de herramientas digitales, como en este caso son las iPads. A través de las iPads los pilotos ya tienen las cartas de manera digital, y de hecho utilizan el famoso programa Jepsen. Hay muchos pilotos que, por ejemplo, en el Face hacen sus publicaciones de esas cartas, en el cual ellos dan representaciones de sus proyecciones hechos a través de la aplicación de Jepsen. Jepsen pues es en este caso la empresa creadora de más cartas en el mundo, y actualmente es la que se utiliza más. Las cartas se empezaron a crear en 1930 en Estados Unidos, y en este caso cubrían 87 secciones. Cada una de ellas cubrían de 6 a 8 grados de longitud aproximadamente. La escala que se utilizó fue 1 a 500.000. Significa, por ejemplo, que cada pulgada en la carta representa 500.000 pulgadas reales, 7 millas náuticas o 7 estatutas reales. Esa fue la historia de las cartas. ¿Qué vamos a encontrar en las cartas? Vamos a tener fecha de vigencia, vamos a tener líneas de contorno de elevación orográfica, vamos a tener, el magenta representa las áreas en que existen las cartas de áreas terminales. Aquí todos los cuadritos que aparecen son todas las cartas que se tienen como referencia para utilizarse. Vamos a tener en la parte trasera información detallada de la propia carta. Aquí también nos va a representar no volar debajo de 2000 pies sobre una superficie de nivel de tierra. Entonces nos van a dar representaciones, lo que es el famoso MEA, la mayor elevación, entonces la mínima en route altitude que el avión debe de tomar para volar. Las cartas aeronáuticas, las más utilizadas son las WAC, las World Aeronautic Charts, conocidas como WAC. Estas cartas se parecen a las cartas seccionales, pero usan una escala de 1 a 1 millón. Una pulgada en la carta representa 14 millas náuticas y 16 millas estatutas. Los símbolos son básicamente los mismos que las cartas seccionales, pero omiten algunos detalles debido a la escala menor. Entonces recordemos, esto solamente es referencia de las propias cartas. Aquí mire, está la carta que antiguamente se vendía, se imprimía, y de hecho es la carta que nosotros aquí podemos ver a través de esa función. Esta es una carta. Si le damos un, aquí nos va a dar la información de toda esa carta. Entonces hagan de cuenta que si tuviéramos posibilidad de imprimir esta carta, ya la sacaríamos directamente de internet sin ningún costo. Aquí viene toda la información detallada del tipo de carta, cuándo fue publicada esa carta, a qué sección pertenece.
Entonces aquí nos dibujan todas las cartas posibles que tenemos en Estados Unidos. Hasta nos maneja un código Q. Viene toda la información relevante de esa carta, cómo utilizarla. Entonces son muy interesantes, más que nada para uso para los pilotos. Recordemos, estamos viendo navegación, es importante. Aquí tenemos muchas simbologías que vamos a encontrar dentro de las cartas. Por ejemplo, aquí vamos a visualizarlo. Vamos a tener superficies marcadas con circulitos, aeropuertos marcados de esta forma, las orientaciones de las pistas, aeropuertos con superficies y pistas indicadas con borde MEC, con Vortax. Esta sería la representación de aeropuertos que tuvieran borde MEC, de Vortax, que son tipos de bores que tenemos, que más adelante los vamos a analizar. Información adicional, zonas privadas, zonas militares. Entonces esta sería la simbología que se utilizaría. Datos de los propios aeropuertos, nombre del aeropuerto, cómo identificar un aeropuerto, la frecuencia del aeropuerto, la frecuencia ATIS del aeropuerto. Recordemos, ATIS es Airport Terminal Information System, es el sistema de información terminal del aeropuerto. Previamente nosotros hemos analizado que cuando un avión va a aterrizar en un aeropuerto, él tiene que obtener información del propio aeropuerto donde va a aterrizar. Una de esas informaciones que debe de obtener el avión es, por ejemplo, la presión de ese aeropuerto. Entonces el piloto sintoniza la frecuencia 123.8 para este caso específico, la frecuencia ATIS, y va a escuchar una grabación que le va a estar dictando todas las características necesarias que se tienen en ese aeropuerto, y una de esas características es la presión. Entonces vamos a tener toda esta información relevante en las propias cartas. Entonces información, código Morse de los propios aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener información de simbología cuando tenemos un Vortac, cuando tenemos una antena VHF, cuando tenemos una antena borde ME, cuando tenemos solamente un DME, cuando tenemos un NDB, un No Directional Radio Beacon, cuando tenemos un NDB DME, que es No Directional Beacon, y DME. Entonces hay diferentes simbologías. Entonces cuando tenemos torres, cuando tenemos zonas de turbulencia, etcétera, etcétera. Entonces cuando tenemos un estadio, cuando tenemos una zona de lanzamiento militar de misiles espaciales, información de antenas y transmisiones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a encontrar toda esa información en esta carta. Esta carta ya es digital. Si nosotros entramos aquí, vamos a ver toda esa información. Aquí vamos a buscar, por ejemplo, estamos en la zona de Nueva Orleans. Aquí tenemos el aeropuerto de Nueva Orleans. Vean el tipo de aeropuerto. Entonces, a partir de la simbología que tiene el aeropuerto de Nueva Orleans, nosotros vamos a identificar qué facilidades vamos a tener en ese propio aeropuerto. Entonces, zonas restringidas, zonas prohibidas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener muchas cartas. Esta sería, por ejemplo, Nueva Orleans. Si nosotros nos acercamos a lo que es a la Franja de México, vamos a quitarla tantito. Aquí nos dibujan diferentes cartas conforme nos estamos acercando. Si nos regresamos a Low y nos vamos cerca de México, por ejemplo aquí, y aquí le ponemos Low FR. Entonces vamos a buscarle aquí high, low. Ya no me las dibuja, no sé cómo le hice aquí a ver, low, BFR, low. Ya no supe cómo me las empezó a dibujar. Capas, enlace, no hay enlace. En capas, low, BFR. No. A ver, vamos a buscar. Ya no supe cómo me estaba poniendo estas cartas, pero es cuestión de estarle picando aquí las cartas y nos va a poner estas cartas que tuvimos la oportunidad de verlas. No.
las cartas. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a tener demasiada información en las cartas, en las famosas WAC, que es World Aeronautic Charts. Entonces son las cartas utilizadas. Vamos a tener miles de aeropuertos identificados por símbolos de cartas. En las cartas se ilustra si son aeropuertos civiles, militares, privados, si tenemos bases navales, helipuertos, bases para ultraligeros. Los aeropuertos que tienen torre de control se identifican con azul, los magentas no la tienen. Entonces aquí no sé cómo le hice, pero a ver si encontramos azul y magenta. No sé, capaz aquí. Creo que es aquí en cartas. Aquí miren, sí, miren, aquí en la sección de arriba le ponen charts y ahí, por ejemplo, nada más te pone las de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí está Nueva Orleans. Entonces le quito aquí la función capas, le quito la función de infrarrojo y ya veo esta carta. Entonces vamos aquí, PFR Costa del Golfo. Esta es la carta de Costa del Golfo, la de Nueva Orleans. Entonces, por ejemplo, aquí nos comentan que los aeropuertos que tienen torre de control se identifican de color azul, los magentas no tienen. Entonces, si nosotros buscamos un aeropuerto, aquí por ejemplo hay varios aeropuertos que están de color magenta y los que están de color azul. Por ejemplo, aquí el aeropuerto, este sería Pensacola. Este aeropuerto tiene torre de control, pero aquí tenemos el otro aeropuerto que es Ferguson, no tiene torre de control. Entonces vean, es magenta y color azul. Entonces esa sería la diferencia entre aeropuertos que tienen torre de control y el aeropuerto y aeropuertos que no tienen torre de control. Entonces vamos a tener aeropuertos de pista dura, aeropuertos que están cerrados, aeropuertos de pista dura de 1500 a 8000, aquí no sé si son pulgadas, bases navales, aeropuertos con pistas de más de 8000 pies, aeropuertos militares, faros desde el atardecer hasta el amanecer, si hay combustible disponible. Ya hablamos lo de aeropuertos con torre de control y aeropuertos que no tienen torres de control. Entonces, de hecho, se da un curso que se llama el curso de Jepsen, que es donde nosotros interpretamos todas las cartas de Jepsen. Vamos a manejar los datos del aeropuerto. Una segunda proporción de las cartas de la sección muestran los datos de cada aeropuerto. Contienen frecuencias, el CTAF, que es Common Traffic Advisor, longitud de pista más larga, disponibilidad de las luces, el radar, elevación del aeropuerto, tomado del punto más alto de la pista. Aquí, por ejemplo, nos da la frecuencia de las torres, el Common Traffic Info Service, zonas de radar. Vamos a buscarlo. Aquí lo vamos a buscar. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a buscar un aeropuerto grande. Aquí estaría, creo que el de Nueva Orleans. Vamos a ver cuál sería. Gulfport. No, aquí no lo vemos. No vemos esa información que hace referencia. Ok, pues vamos a continuar. Entonces, como verán, hay mucha información de las frecuencias de torre de control, de la frecuencia ATIS. Si nosotros queremos encontrar inmediatamente la frecuencia, aquí le ponemos en la carta de alta, en low, en root high. Esta sería mi carta de alta de esta zona. Aquí, por ejemplo, es de la zona de Miami, ¿no? Entonces aquí yo buscaría algún aeropuerto. Por ejemplo, aquí sería el de Dolphin.
Dolphin me daría la frecuencia 113.9. Esa sería la frecuencia. La frecuencia de Virginia 117.5. La frecuencia de Bimini 116.7. Entonces aquí como que ando perdido. Vamos a ver, creo que este es Miami. No, no es Miami. Entonces si yo me salgo y le pongo aquí a H alta, yo buscaría, y si me sé el código del aeropuerto, aquí le pongo plan de vuelo, le pongo Miami, mía, y ahí me va a marcar el aeropuerto de Miami, por ejemplo de Miami a Palm Beach, ahí me marca una ruta de Miami a Palm Beach. Entonces este es Miami, este es el aeropuerto de Miami. Entonces aquí estaría el borde de Miami, no se alcanza a ver muy bien. Entonces ahí aparecerían las frecuencias de ese aeropuerto. Como verán, hay mucha información en esa franja. Por ejemplo, Palm Beach, aquí sí se alcanza a ver, la frecuencia es 115.7. La de Miami no la veo, la de Miami. Ok, entonces tendríamos la información de frecuencias de los aeropuertos, de las facilidades que se tienen. Vamos a tener información topográfica, se muestran también los lagos, ríos, vías, caminos, autopistas, puentes de referencia, obstrucciones, zonas de paracaidismo, planeadores, ultraligeros, zonas de chequeo visual que sirven para dar información al ATS. Entonces aquí, por ejemplo, esta simbología estaría representada de zonas orográficas, de zonas importantes. Entonces vamos a tener elevaciones de la torre más alta. Entonces aquí, por ejemplo, aquí estaría el simbolito de la torre más alta y la elevación de esa torre. Entonces aquí sería la representación de esas torres y el punto más alto de esa torre. Grupos de obstrucciones se marcan con símbolos. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de zonas que obstruyen. Estos serían los simbolitos. Entonces vamos a tener zonas de paracaídas. La variación magnética, esta era la que estaba buscando hace rato. La variación magnética 15 grados 30. Aquí nos dice que sobre esta línea que está marcada de forma punteada tenemos una variación de 15 grados con 30 minutos. El avión debe de tomar esa variación magnética para poder obtener un curso verdadero. Recordemos, el avión va a tener una representación al norte magnético y esa representación debe de ser corregida para obtener el curso verdadero. Más adelante vamos a ver esos conceptos. Zonas de hidrología, lagos, zonas de ciudades importantes. Vamos a tener relieves, niveles de franjas, curvas de nivel, curvas topográficas. Las curvas topográficas son los niveles de tierra. Vamos a tener la escala de la propia carta. Entonces recordemos, las principales cartas utilizadas son las famosas cartas WAC. Entonces vamos a tener las escalas de las propias cartas, la región donde se marca la información de esa carta, relieves de zona, información de ciudades, información de aeropuertos, de obstáculos, de ayudas, lo que es el BORTAC, el TACAN, el BORDME. Vamos a tener esas facilidades marcadas dentro de la carta. Entonces aquí hay muchos ejemplos de tipos de cartas. La cobertura de las cartas, de la franja donde van a estar cubiertas esas cartas. Vamos a tener en la parte trasera información relevante a la propia carta. Entonces viene mucha información relevante
de las cartas aeronáuticas. Entonces esta aplicación de SkyVector es muy amable. De hecho, si ustedes quisieran sacar la carta del aeropuerto, aquí aparecen las cartas de los aeropuertos, pero de Estados Unidos, gratis. Recuerden, las cartas, pues para poderlas obtener tienes que pagar para descargarlas. Pero por ejemplo, aquí si quisieras sacar cualquier carta de Estados Unidos, tú entras y le pones el acrónimo OASI. Entonces recordemos, vamos a tener designador OASI y designador IATA. Entonces aquí le pones el designador de Miami y tú le das clic donde dice Miami y te va a poner las diferentes cartas del aeropuerto. Recordemos, las cartas van a ayudar a los pilotos para que ellos puedan aterrizar. Aquí por ejemplo yo vería la carta de la pista 08 derecha, el runway es pista 08 right, es derecha, del localizador. Si yo quisiera aterrizar en la pista 08 derecha, yo utilizaría esta carta y aquí le doy clic y me la da en PDF y es gratis. Tengo la información de ese aeropuerto, aquí puedo ver. Me dice que esta carta la voy a utilizar para hacer una aproximación en el aeropuerto de Miami, el aeropuerto internacional de Miami, para la pista 08 right, 08 derecha, para utilizar un sistema de aterrizaje por instrumentos o el localizador. Recordemos, el localizador es el que nos ayuda a alinear el avión en la pista. Aquí nos da la frecuencia del localizador DME, nos da los grados que debemos de seguir en el curso para hacer una aproximación a los 0.92. Nos da TD Touch Descent Zone, es la zona de descenso, la elevación del aeropuerto, 9 pies. Aquí nos dice también la frecuencia de LATIS, es la frecuencia para arribo, 119.15, para salidas departure 133.675. Vamos a tener la frecuencia del aeropuerto de Miami, sería 124.8. Recuerden, los centros de control, si nosotros hablamos del tema de CTA, es un tema que toman los pilotos aviadores y los oficiales de operaciones. En el tema del CTA se distribuye lo que es las diferentes centros de control. Vamos a tener un control de aeropuerto, vamos a tener un control de rampa, vamos a tener un control de aproximación. Entonces los diferentes centros de control pues utilizan diferentes frecuencias. Entonces dependiendo de las fases, pues debes de utilizar la frecuencia de torre, la frecuencia de aproximación, la frecuencia de ATIS. Entonces aquí ya estando en tierra, ground control, la frecuencia que tienes que utilizar. Vamos a tener, aquí nos dice que este aeropuerto tiene la facilidad de utilizar el CPDLC, es Controller Pilot Data Link Controller, es un sistema de control a través de datos, a través de ondas electromagnéticas se mandan esos datos, llega al piloto y los aviones que tienen Flight Manager Computer detectan esos datos y simplemente el piloto le da a aceptar o reyectar y el avión automáticamente configura la instrucción que recibió. Por ejemplo, si te dicen que mantengas en la radial y te lo manda vía CPDLC, al darle a aceptar en la computadora, el avión solamente al darle a aceptar en el botón, el avión se va a configurar para que haga esa instrucción que te mandaron. Ese es el famoso CPDLC, es también un sistema de navegación. Esta sería la forma en que realizaría la aproximación. Entonces el piloto seguiría la radial 092. A partir de ahí pues tendría una zona de patrón de espera. Vamos a tener aquí este simbolito, esta flecha grande, representa que este aeropuerto cuenta con sistema de aterrizaje por instrumentos. Entonces viene mucha información en mapa del propio aeropuerto.
Nos dice los mínimos, estos son los mínimos que vamos a tener en los aeropuertos. Los mínimos van a variar, los mínimos meteorológicos, recordemos, el mínimo meteorológico tiene de rango lo que es visibilidad y techo. Visibilidad es el alcance que tenemos visual, meteorológicamente hablando, a lo largo de la pista, y el techo es la base de la nube próxima que tenemos en el aeropuerto. Entonces, dependiendo si el aeropuerto tiene sistema de aterrizaje por instrumentos o si el aeropuerto solamente tiene el sistema de localizador, él debe utilizar, si le dicen, ¿sabe qué, capitán? Solamente está funcionando el localizador del aeropuerto. Los mínimos meteorológicos son estos. Si le dicen, capitán, puede utilizar el sistema de aterrizaje por instrumentos, estos serían los mínimos meteorológicos. Recuerden, el sistema de aterrizaje por instrumentos está más completo que solamente utilizar el localizador. De hecho, el localizador forma parte del sistema de aterrizaje por instrumentos. El sistema de aterrizaje por instrumentos está formado por el localizador y el glide path. El localizador nos ayuda a alinear el avión en la pista y el glide path nos ayuda para alinear la senda de planeo. Entonces, el ILS representa que tenemos glide path y localizador. Entonces, los mínimos meteorológicos son más grandes. ¿Por qué? Porque hay mayor precisión. Sin embargo, cuando solamente tenemos localizador, los mínimos meteorológicos aumentan. Entonces, cuando estamos más completos en los sistemas, tenemos mínimos meteorológicos más bajos porque hay mayor seguridad en la precisión. Pero cuando tenemos pocos sistemas de aterrizaje, vamos a aumentar los mínimos meteorológicos. Entonces, esta es una carta, esta sería la carta de Miami. Podemos buscar algunas otras, por ejemplo, no sé, Nueva York, KJFK, esta sería la de Nueva York. Le doy clic y ahí me dibuja. Aquí voy a tener diferentes cartas de Nueva York. Por ejemplo, aquí voy a tener la carta del aeropuerto de Nueva York. Este es el diagrama del aeropuerto. Entonces yo aquí las puedo descargar, las puedo guardar en un archivo en mi computadora y ya tener. Entonces los pilotos ya tienen todos estos archivos. Esta es por internet. Esta básicamente es gratis. Ustedes la pueden descargar y pueden obtener esa información. Entonces, a grandes rasgos, estas serían algunas de las cartas que vamos a poder obtener a través de las aplicaciones de internet. También, si tú le picas aquí, por ejemplo, en aeropuerto, yo aquí le puse JFK y yo le doy clic. Si le doy clic completamente, me da toda la información del aeropuerto. Por ejemplo, me dice, este aeropuerto es de servicio al público. Me dice que las coordenadas de este aeropuerto son estas. Me dice que el aeropuerto está ubicado a 13 millas al sureste de Nueva York. Está a 5.200 acres de tierra. La elevación del aeropuerto es de 13 pies. Nos dice que este aeropuerto fue activado en 1939. Su estado es operacionalmente está funcional. Vamos a tener aquí que tiene un faro de aeropuerto terrestre iluminado. Vamos a tener que emite NOTAMs. Esta sería la frecuencia de ATIS, ya lo mencionamos. ASUS no recuerdo qué sea, creo que es para servicios de ayuda. Tenemos la frecuencia y también tenemos el teléfono si necesitamos ayudas del aeropuerto. La torre de Nueva York, la frecuencia de Nueva York, y en este caso esta torre a qué pistas va a atender, porque en Nueva York pues tenemos 1, 2, 3, 4 pistas, es como el aeropuerto de Santa Lucía, así bien moderno. Vamos a tener toda la información de ese aeropuerto. Aquí nos dice las frecuencias de clase B utilizadas dentro de 8 millas son frecuencias de torre. Entonces aquí nos dice que el aeropuerto, el espacio aéreo está clasificado en una clase Bravo. Entonces durante periodos de llegada para aeronaves pesadas. Entonces ahí nos menciona. También nos da referencias de aeropuertos que están cercas. El aeropuerto de Carnegie, La Guardia, Teterboro, son aeropuertos que están cercas en dado caso de ser necesario. Las frecuencias, en dado caso que ya no entre el aeropuerto John F. Kennedy, pues puedo proseguir a estos otros aeropuertos, Carnegie, La Guardia, Teterboro, y utilizar estas frecuencias, las radiales que debo de seguir a esos aeropuertos.
la identificación de sus propios aeropuertos, las dimensiones. Por ejemplo, aquí nos dice las dimensiones de la pista, nos da las superficies. Esta pista es de concreto, ranurado con excelentes condiciones. Vamos a tener los límites de peso. Entonces vamos a tener que es un aeropuerto de alta densidad, para este caso de pista, patrón de tráfico es hacia la derecha. Todos los datos del aeropuerto aquí aparecen. De hecho, hasta nos aparecen las distancias declaradas de la pista, takeoff run available, takeoff distance available, accelerate stop distance available, landing distance available. Son distancias de aterrizaje, parada, etcétera, etcétera. Son distancias declaradas operacionalmente hablando. Entonces aparece mucha información relevante a ese aeropuerto. Entonces aquí aparecen notas importantes, los mínimos de despegue, los mínimos alternativos. Aquí, por ejemplo, doy clic, me va a dar la información de los mínimos de ese aeropuerto. Ya que aparecen todas sus cartas, miren, vean todas las cartas del aeropuerto, las frecuencias de ese aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, este sería el tema de cartas aeronáuticas.